Chicos, buenas tardes. Miren, el tema de hoy va a ser la obra de Leviatán de Thomas Hobbes, solamente para abundar un poco más sobre nuestro subtema de el Estado y el Derecho. Bueno, miren, cabe mencionar que esta obra fue publicada en 1651 por Thomas Hobbes. Thomas Hobbes en esa época era el asesor de un joven de familia noble y por esa situación él viajaba de Inglaterra a países europeos como España y Francia. De allí se empezó a dar cuenta que en ese momento y en esa época existía una ruptura entre la corona y las élites bancarias y mercantiles. Por lo tanto, como sus viajes eran de aprendizaje, porque en esa época se estilaba que los futuros gobernantes tuvieran asesores o consejeros que generalmente eran filósofos o políticos, como lo era Hobbes, pues a él se le ocurrió la famosa idea de elaborar un libro que explicara más o menos el por qué el hombre de un estado de naturaleza brincaba a un estado civil o político. Es así como a Hobbes empieza a vaciar sus apuntes sobre las experiencias de los viajes que él tenía constantemente a Europa en la famosa obra de Leviatán. Cabe mencionar que cuando él publica esta obra, la Iglesia lo acusa incluso de profesar el ateísmo, porque Hobbes hace referencia a la Iglesia en dicho libro como una situación de oscuridad. Él decía, la Iglesia es algo oscuro, refiriéndose a que la Iglesia te ocultaba mucha información y no te dejaba visualizar realmente cómo estaban las cosas. Entonces él hace el análisis y dice, bueno, el Estado va a proteger los derechos del ser humano, del hombre como ciudadano. La Iglesia solamente te va a proteger tu espiritualidad. Entonces no veo el por qué estén generando este tipo de conflictos los católicos en esa época. Es así como el hombre, pues obviamente Hobbes menciona que debe de analizarlo primero de manera individual para luego analizarlo en combinación con otros, y hace dos grandes observaciones y aportaciones en el Leviatán. Él dice, el hombre primero se va a dejar guiar por la experiencia, porque la experiencia obviamente son actos que él va memorizando y que cuando a él le ocurran situaciones de vida, él va a observar si lo va a realizar como antes lo había hecho o no. Y la otra aportación que él hace muy interesante es que el hombre debe actuar y conducirse siempre con verdad. ¿Qué quiere decir? Que si él establece la verdad desde un inicio, va a poder compartir su experiencia y va a poder analizar la de otros hombres. Entendida la verdad como esa adecuación que debe existir entre tu cerebro y tu realidad. Es así como el ser humano empieza a generar en la época de la prehistoria un estado de guerra que armónicamente Hobbes define como un estado donde no había leyes, no había reyes ni sociedad civil, es decir, el hombre de la prehistoria realmente gozaba de un estado de libertad, ¿sí? Una libertad absoluta y plena donde él hacía y decidía lo que él quería y mejor le convenía. Pero cuando él vivía en un estado de guerra, pues obviamente no tenía certeza jurídica, existían conflictos y vivía con miedo y ansiedad. ¿Qué quiere decir? Que no existía un poder que los gobernara y que delimitara las cosas o posesiones de cada uno. Entonces él va avanzando y dice, forzosamente el ser humano por naturaleza debe crear un cuerpo artificial que va a ser denominado para Hobbes en la obra Leviatán como Estado. ¿Qué era el Estado para él? Bueno, era una figura política que obviamente era estructurada por la voluntad libre de todos los ciudadanos que obviamente elegían a un soberano para que fuera el representante de ese estado, donde iban a estar armonizados por leyes, por normas. ¿Para qué? Para que todo esto en conjunto nos diera un estado de paz social, de bienestar común. Entonces él va analizando estas situaciones y también establece el estudio de 19 leyes naturales que encuentra en el hombre, de las cuales solamente vamos a hacer aclaración sobre las dos primeras. La primera ley natural establece: el ser humano debe ser un ser que procure la paz social, pero si ésta se le está complicando en combinación con otros individuos, lo que tendrá que realizar obviamente es
acudir a las ventajas que te otorga la guerra. Y la segunda ley será, obviamente, emitir tu propia voluntad. ¿Por qué? Porque cuando tú eliges tu voluntad, actúas conforme a tus intereses, vas a poder preservar tu vida. Estas dos leyes naturales, obviamente, que el ser humano se las lleva y las traslada cuando realiza el pacto social. Ese pacto social que, obviamente, se concreta en el Estado. Cuando ya vivimos en el Estado, entonces dice Hobbes, cuando el ser humano está en esa burbuja denominada pacto social, ya no hay estado de guerra. Ya el ser humano no tiene por qué tener temores, porque va a existir un poder que lo regule, un poder que te proteja y un poder que conserve tu seguridad jurídica y social. Cabe mencionar también que Hobbes no era tan fanático de los medios de comunicación, él más bien los limitaba. Él decía que el gobierno no debe de darle tanta libertad de expresión al individuo, porque entonces ¿qué va a pasar? Pues va a generar, obviamente, que el ser humano se le desajuste en ese gobierno que él está tratando de conservar como pacto social. También cabe mencionar, chicos, que Hobbes no era tan apasionado como lo fue Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, de la división del poder político, ¿sí? Acá me gustaría hacer mención de que el poder es solamente uno. Lo que se ha dividido son las funciones de poder. Hobbes decía, yo no creo ni confío en que las funciones del poder se tengan que dividir. A él le gustaba más que el soberano tuviera todas las funciones, obviamente, con él, ¿sí? Es decir, que tuviera funciones políticas, sociales, religiosas, culturales, que no existiera la división que actualmente conocemos con nuestro país y la forma de gobierno de república, al establecer la división del poder político en funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Para Hobbes también existía, obviamente, tres tipos de estados. Él decía, yo creo que los tres tipos de estado mejor que puedan darse a nivel institucional y jurídico son la democracia, la aristocracia y la monarquía. ¿Sí? Chicos, me gustaría mucho que investigáramos un poquito más sobre esta obra para poderla compartir y platicar, abundar más sobre este tema y la platiquemos en nuestra sala de chat que se llama Descubriendo el Derecho. Cabe hacer mención también que algunas obras como El contrato social de Juan Jacobo Rousseau decía que el propio ser humano tiene la voluntad de, si ese soberano no te está generando paz social y te está conflictuando los intereses, como lo decía Hobbes acertadamente, el propio individuo, que es el que coloca al soberano en el poder, tendrá también el derecho de quitarlo o destituirlo de su cargo, porque lo que se genera acá no es obviamente que el soberano termine gobernando a su voluntad y capricho, sino más bien que se genere una armonía social. Y si éste no está cumpliendo con estos principios, con esta doctrina, entonces el propio ser humano puede destituirlo y elegir a otro de ese grupo para volver a colocarlo como representante del Estado. Chicos, espero que con esta plática hayamos reforzado el tema del Estado y el derecho. Gracias.